Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a empezar por fin con una serie de vídeos que me encantó hacer el año pasado y tenía ya bastantes ganas de empezar a hacer este año, y son mis planes para la agencia libre de la NBA de cada uno de los equipos. Vamos a empezar con el primer equipo en perder en playoffs, los Miami Heat. No he querido hablar de los equipos de lotería todavía porque hasta el 22 de junio no sabremos qué pick van a tener y eso va a alterar mucho mis planes, dado que al final, si el equipo tiene una elección del draft, quiero hablar del draft, quiero hablar de la agencia libre, de los diferentes contratos que pueden cortar, no cortar, negociar, renegociar, extensiones, etcétera. Y quiero tratar un poco esto, y en este vídeo en particular eso, vamos a empezar por los Miami Heat, que han sido una excepción en esta temporada después de haber llegado a las finales el año pasado, y tienen bastantes decisiones que tomar, bastantes agentes libres, van a tener dinero, van a poder ser agresivos en la agencia libre, pero no hay tantas opciones. Realmente es una agencia libre bastante complicada y vamos a intentar detallarlo un poco para que podáis entender un poco por dónde creo que van a tirar más o menos los Miami Heat, que creo que va a coincidir bastante con lo que yo tengo en mente para ellos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, quiero recordar que este vídeo lo he grabado el domingo, voy a estar fuera unos días y lo he grabado con antelación, así que evidentemente no puedo hablar de qué es lo que ha pasado en los playoffs últimamente, por eso los vídeos no van a ser realmente tan contextualizados, simplemente quiero adelantar trabajo de cara a cuando se terminen los playoffs y retomar el ritmo el domingo que viene, seguramente el domingo día 14. Pero hasta entonces tendréis un par de vídeos, básicamente eso, hablando de otras cosas que espero que os gusten. Pero bueno, vamos a empezar entonces hablando de la agencia libre de los Miami Heat, de su situación salarial, de qué necesitan, qué tienen, qué jugadores deberían mantener, qué jugadores no deberían mantener, y para eso vamos a ver entonces la situación salarial del equipo. Los Miami Heat esta próxima temporada pueden tener un máximo de 28,2 millones de dólares en margen salarial. ¿Es posible que lleguen a tener más dinero? Sí, obviamente, pero para eso tendrían que regalar jugadores o tener que enviar picks y jugadores a otros equipos para generar más dinero de manera artificial, regalando a jugadores como por ejemplo Tyler Herro. Esto de entrada no es objetivo y aquí estamos hablando de los jugadores que tendrían que cortar y no renovar para tener hasta un máximo de 28 millones de dólares. El estimado, si tenemos en cuenta jugadores que son prácticamente imprescindibles y que no creo que vayan a ser cortados, es de unos 20,6 millones de dólares, o sea que los Miami Heat podrían tener unos 20 millones de dólares. ¿Cómo pueden tener esta cantidad de dinero? Básicamente renunciando a los derechos de Victor Oladipo, o sea, no renovando a Oladipo. En mis planes, Oladipo no va a ser renovado con los Miami Heat, después me extenderé un poco sobre esto, cortando la opción de jugador que tienen con Goran Dragic y la de Andre Iguodala. Aparte de eso, van a tener la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares si es que firman un jugador y llegan al límite salarial, si no tendrán una inferior, pero en mis planes van a tener 9,5 millones de dólares, y la excepción bianual, que se puede utilizar una vez cada 2 años y no utilizaron el año pasado, que llega hasta los 3,7 millones de dólares. No van a tener ninguna elección de draft ni en la primera ni en la segunda ronda, y los agentes libres que van a tener son pues prácticamente todo el equipo. Oladipo, como decía, Dragic y Iguodala son opciones del equipo. Dragic cobra unos 19 millones y Iguodala unos 15, los van a cortar a los dos, estoy casi seguro, a menos que utilicen a uno de los dos para un sing and trade o algo así por Kawhi Leonard, como mencionaré después, los van a cortar. Ariza, Bjelica, Udonis Haslem, que creo que ya le ha llegado el momento. Tienen a Kendrick Nunn y a Duncan Robinson como agentes libres restringidos, a Dwight Dedmon y luego a Max Strus y a Gabe Vincent como dos jugadores en contratos de dos bandas. De entre estos jugadores, los dos agentes libres restringidos tienen un poco de truco y son los que pueden marcar esa diferencia entre los 20 y los 28 millones de dólares. Son Kendrick Nunn y Duncan Robinson, y básicamente esa diferencia es que a día de hoy, por contextualizar un poco, tal vez algún día cuando vaya a empezar agencia libre haga algún vídeo hablando un poco de cómo funcionan los contratos, pero básicamente, cuando un jugador es agente libre restringido, el equipo que tiene sus derechos puede igualar cualquier contrato que se le ofrezca a ese jugador y quedárselo. Pero para eso tienen que ofrecerles una qualified offer, se llama, que va en función del contrato del jugador, pero básicamente, si no les ofrecen esa oferta o en cierto modo retienen esa parte de su dinero para poder luego igualar, no pueden hacerlo. En el caso de estos dos jugadores, básicamente esa qualifying offer es de 4,7 millones de dólares para cada uno, o sea que en total es eso, retienen unos 8 millones de dólares. Varía un poco porque también está el propio cap hold que necesitan para mantenerlos. Hay muchos factores, pero básicamente digamos que en cierto modo entre los dos tienen que reservar unos 9 millones de dólares. Yo estoy seguro de que para mí por lo menos Duncan Robinson es imprescindible, y a menos que necesite intercambiarlo para fichar a un jugador increíble y que está un poco fuera ahora mismo del mapa,
debería mantenerlo. El caso de Kendrick Nunn es diferente, lleva 2 temporadas muy buenas a nivel de temporada y luego ya los playoffs y no juega, y es posible que algún equipo le quiera pagar mucho dinero y no creo que los Miami Heat se deban meter ahí porque ya tienen bastantes jugadores a los que le van a tener que pagar en breves. Y en lo que respecta al draft, como decía, este año no tiene ninguna elección en el draft. Yo creo que los Heat deberían plantearse intentar comprar una elección en la segunda ronda, intercambiar un pick de 2024 de segunda ronda suyo por una elección 30 y algo, 40 y algo, porque es algo que puede pasar. A veces incluso se compran picks simplemente con dinero. Si algún equipo quiere un poco de dinero extra, tal vez venda la elección 49. Creo que los Heat deberían meterse por ahí, intentar conseguir un jugador de 4 años, veterano de la universidad, para ver si les sale bien, pero tampoco me voy a meter en esto porque es un supuesto muy grande dado que no tienen un pick ahora mismo. Seguimos ahora hablando de las fortalezas, las debilidades de los Miami Heat, los jugadores que tienen ahora mismo en plantilla y qué creo yo que necesitan. Los Heat destacan básicamente por su defensa, por el mercado que es Miami, que es una fortaleza al final para un equipo, el vivir en una ciudad como Miami que resulta tan atractiva para muchos jugadores, que es una franquicia muy estable con Pat Riley, con Eric Spoelstra, con los jugadores, sobre todo Jimmy Butler, que al final los mantiene cohesionados. Y las debilidades que tienen para mí los Miami Heat son el rebote. A nivel de rebote realmente han sido bastante flojos en toda la NBA. La creación, no tiene un creador principal. Jimmy Butler ha tomado parte de las riendas, luego está Goran Dragic, se han repartido un poco el rol, pero necesitan a alguien que sea un playmaker más natural. Y la velocidad, juegan ahora mismo muy lentos, son uno de los equipos que menos posesiones tiene por partido, y creo que eso también se deriva un poco de no tener un playmaker natural. Ahora mismo en plantilla los Miami Heat tienen un total de 6 jugadores, o sea, poquísimos de cara al año que viene. La mayoría de equipos, como veremos a lo largo de esta serie de vídeos, tienen a bastantes más jugadores bajo contrato, pero los Miami Heat querían mucha flexibilidad para esta agencia libre que se ha quedado mucho más escasa de lo que se esperaba. Básicamente tienen a Jimmy Butler, a Bam Adebayo, a Tyler Herro, a Precious Achiuwa, que fue su pick del año pasado, a Casey Okpala, que está en su último año de contrato cobrando la mínima, y a Ömer Yurtseven, que es un turco que, si no me equivoco, viene de la universidad. Yo sinceramente no lo conocía hasta que lo firmaron al final de esta temporada, y lo firmaron por el final de esta temporada y el año que viene. Se supone que es un big bastante hábil y capaz de tirar, pero sinceramente no sé qué esperar de él. Y en lo que respecta a las necesidades de los Miami Heat, para mí hay 3 claras. Necesitan, como decía antes, un creador principal. Necesitarían un refuerzo en la posición de la pivot y necesitan más tiro de 3. Ha sido uno de los peores equipos en porcentajes de 3 de toda la NBA, y eso que tienen a Duncan Robinson, que hace lo posible por mantenerlos pasables. Sin Duncan Robinson sería un equipo muy malo desde 3, así que necesitan reforzarse un poco en ese aspecto. Evidentemente los Miami Heat no van a tener realmente la posibilidad de reforzarse en todo, pero intentaré paliar en la medida de lo posible todos estos agujeros. Por cierto, estoy estrenando un par de plantillas nuevas, como estáis viendo, de cara a estos vídeos para mis planes para Agencia Libre. Me gustaría que me comentarais debajo si es demasiada información junta y estoy demasiado tiempo con la plantilla puesta sin estar alternando con mi cara, o si os parece bien, si todo está ok, por hacerme una idea más lógicamente de cómo ir mejorándolo para los siguientes vídeos. Pero bueno, vamos a seguir hablando ahora entonces de los jugadores que creo que deberían o no renovar. Algo ya lo he mencionado por encima, pero empezamos por Iguodala. Iguodala está muy mayor. Cobra $15 millones el año que viene y es opción del equipo. A menos que de alguna forma necesiten utilizarlo para algún intercambio y entonces tengan que tomar la opción del equipo para luego intercambiarlo, deberían cortarlo. Para mí, después de cortarlo, si Iguodala está dispuesto, no estaría mal que lo mantengan por la mínima. Es una experiencia veterana, un jugador que ha estado en finales y ha sido MVP de las finales incluso, y que tal vez lo han necesitado demasiado porque les faltaba profundidad en el ala y llegó a jugar unos 17 minutos por partido en playoffs, que para mí no tenía sentido, pero si realmente se quieren quedar por la mínima, para mí no estaría mal. Pero hay un segundo jugador que tiene opción del equipo que ha sido bastante mejor y ha mejorado en los playoffs una vez más, y ese es Goran Dragic, que desgraciadamente creo que van a tener que cortar. Dragic cobra $19 millones el año que viene y básicamente si no lo cortan no van a poder ir a por un agente libre mejor, y deberían hacerlo. Aún así, lo mencionaré después en mis planes con la Mid-Level Exception, porque creo que hay una forma de darle la vuelta a eso. Dragic esta temporada no fue tan bueno, pero siguió siendo productivo, promediando 13,4 puntos por partido, 3,4 rebotes, 4,4 asistencias, 4,9 triples intentados, un 43% en tiros de campo y un 37% desde 3. O sea, una eficiencia pasable, buena, una producción adecuada, y sobre todo cuando llegan los momentos importantes en los playoffs, ser un jugador que realmente cuando hace falta que consiga una canasta lo puede hacer, y eso es algo muy valioso para un equipo que no tenía tanto recursos ofensivos. Pero bueno, como decía, desgraciadamente de entrada lo van a tener que cortar, luego ya verán si hay alguna forma de solucionar esto. Seguimos con Duncan Robinson. Como decía, para mí es un jugador prácticamente indispensable para este equipo que necesita tiro de 3 y no puede permitirse perder a Duncan Robinson sin más. Va a ser agente libre restringido, va a estar muy cotizado. Existe la posibilidad de que consiga más margen salarial si llega a un acuerdo con él de un contrato previo apalabrado sin llegar a firmarlo, y así pueden renunciar a esa qualifier offer para ser
los portadores de sus derechos de agente libre restringido tendrían que mantener el cap hold de 1,7 millones de dólares, pero se rebajan eso, unos 3 millones más o menos, pero estamos hablando ya de chanchullos por debajo de la mesa, no sé si va a pasar o no, sea como sea. A Duncan Robinson, ya sea como agente libre restringido, si lo acuerdan antes deberían mantenerlo, creo que van a tener que pagarle unos 15 millones de dólares más o menos en la línea de Joe Harris, yo los pagaría encantado, porque este jugador lleva 2 años demostrando su capacidad de tiro, mide 2 metros además, ha promediado 13 puntos, 3,5 rebotes, casi 2 asistencias, 8,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 41% desde 3. Al final Duncan Robinson, si le pagas 15 millones al año o 16 o 17, si al final tienes algún problema con él, no funciona con el equipo quiere entrar en reconstrucción y realmente estorba porque ayuda a ganar o lo que sea, lo va a poder mover sin problemas, así que deberían mantenerlo. Pero el otro agente libre restringido que va a tener Kendrick Nunn, para mí es un tema aparte. Es un jugador que me parece interesante y que si pudiera mantener por 6, 7, 8 millones de dólares no me parecería mal, pero Kendrick Nunn creo que va a conseguir una oferta por encima de los 10 millones de dólares por los 11, 12, 13, algo así, y yo no se los pagaría. Al final es pagarle por la temporada regular porque una vez llegan los playoffs lleva 2 años decepcionando y como decía antes van a tener muchos frentes. El año que viene llegará la extensión de Tyler Herro, también tendrán eso, un jugador nuevo fichado en agencia libre con bastante dinero probablemente este año y no creo que vaya a poder pagarle a todo el mundo. Por eso para mí, en el caso de Kendrick Nunn, a menos que su mercado sea muy inferior a lo esperado, creo que los Miami Heat deberían renunciar a sus derechos y simplemente dejarlo ir y dedicarse a otras cosas. Sea como sea, esta temporada Nunn es verdad que ha promediado 14,6 puntos, 3 rebotes y 2,6 asistencias, casi 6 triples intentados con un 49% en tiros de campo y un 38% desde 3. Al final, con 25 años y esos números, parece un jugador que ningún equipo debería soltar si tiene la posibilidad de retener un precio adecuado, pero la producción en playoffs una vez más me decepciona y creo que es mejor dejarlo pasar. Otro jugador que para mí es totalmente impensable que se queden y me preocupa que lo vayan a hacer es Victor Oladipo. Yo no toco a Oladipo ni con un palo a día de hoy, lo siento. No tanto como jugador, Oladipo por la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares o incluso por 12 o 13 millones de dólares me parece maravilloso. Es un jugador que está todavía recomponiéndose, pero ha tenido ya varios años de lesiones, sus altibajos, sus números son así, son buenos, no eficientes, pero buenos. Esta temporada ha promediado entre Indiana, Houston y Miami, conste, 3 equipos diferentes, 32,7 minutos de juego, 20 puntos, 5 rebotes, 4,6 asistencias, 7 triples intentados y unos porcentajes de tiro bastante flojos, es verdad, por un jugador que ha sido All-NBA y All-Star en su momento, con un 41% en tiros de campo y un 33% desde 3. Al final, si Oladipo realmente se repone y está bien, me parece un jugador que puede merecerse cobrar 20 millones de dólares, yo no me metería en eso hasta ver realmente cómo está. Por eso, dado que si retienen a Oladipo no van a tener dinero para otros jugadores porque es que les va a suponer demasiado y no pueden esperar a fichar a otro jugador para luego renovarlo porque el cap hold de Oladipo es gigantesco, de unos 31 millones de dólares o algo así, yo lo dejaría ir. Que otro equipo pruebe, tal vez le salga bien, tal vez mal, pero al final Oladipo, después de intercambiar por él, jugó 4 partidos, ha volvido a tener una lesión, se ha tenido que operar, no jugó con ellos en playoffs, sin haberlo realmente probado y haber visto cómo funciona en el equipo, yo miraría hacia otro lado. Y ahora, para terminar de hablar de los jugadores de los Miami Heat, voy a mencionar un par de jugadores que han estado en el equipo este año desde la mitad de la temporada en el caso de uno, el otro todavía más cerca de los playoffs, y creo que han sido jugadores productivos que no me encantan. En el caso de uno, que es Trevor Ariza, no creo que se merezca ser titular, pero lo han necesitado, y Ariza este año cobraba 12 millones de dólares, se acaba el contrato, yo renunciaría a los derechos de Ariza, evidentemente, si no, no va a poder fichar a nadie porque tiene un cap hold grande también, pero aún si renuncias a los derechos de un jugador, si está dispuesto a firmar por la mínima, siempre puedes volver a firmarlo. Yo a Ariza por la mínima, igual que pasó con Andrew Iguodala, creo que deberían plantearse quedárselo. Al final es un jugador que, no como alero titular, pero desde el banquillo puede dar profundidad, si hay alguna lesión puede jugar minutos, y creo que es un jugador que con su experiencia algo puede aportar. Y lo mismo para Wade Desmond, ha sido un center interesante que para mí era raro que no estuviera en la NBA esta temporada, después de que lo cortaron los Pistons el año pasado, ha llegado hacia el final y ha sido bastante útil en los playoffs. Es verdad que los Heat perdieron contra el Milwaukee sin realmente tener mucho que luchar, pero Wade Desmond fue un jugador decente y como suplente, cobrando la mínima, si se quiere quedar en Miami, yo lo renovaría. Y ahora vamos a hablar de la agencia libre donde no tienen realmente tantos frentes abiertos. Básicamente Miami tiene unos 20 y algo millones de dólares y con eso hay un par de jugadores que me parecen ideales. Si no, creo que ellos se van a conformar con Oladipo, yo no lo haría. Y luego hay una opción surrealista, no voy ni a considerarla al final cuando haga la recapitulación del equipo, pero todavía existe una posibilidad de Kawhi Leonard. Es verdad que estoy grabando después de que Dallas haya perdido contra los Clippers, así que Kawhi Leonard como mínimo no ha perdido en primera ronda y eso ayuda a que los Clippers consigan retenerlo, pero si por lo que sea Kawhi decide dejar los Clippers y irse a un mercado diferente, o se va a Nueva York o se va a ir a Miami, no se va a ir a un mercado pequeño porque se fue a San Antonio precisamente porque era un mercado pequeño. Si los Heat
tiene la posibilidad de conseguir a Kawhi Leonard, va a necesitar hacer más dinero, no tiene el margen salarial para pagarle, pero ahí intercambias a Tyler Hero, a quien sea, me da igual. Si puedes fichar a Kawhi Leonard y juntarlo con Jimmy Butler y con Bam Adebayo, luego ya arreglarás el resto. Pero no creo que vaya a ser realista. Aún así, si lo consiguieran, sería increíble sumar un jugador que ha promediado 34 minutos de juego, casi 25 puntos, 6,5 rebotes, 5 asistencias, casi 5 triples intentados, un 51% en tiros de campo y un 40% desde 3. Y ya hemos visto en esta serie de playoffs que Kawhi Leonard, cuando lo necesita, eleva su producción y es un ganador. Y este jugador, junto a Jimmy Butler y Bam Adebayo, creo que sería muy interesante, pero no creo que vaya a pasar. Así que pasamos ahora a la opción más realista, la que yo creo que realmente es muy probable que pase, y es Kyle Lowry. Kyle Lowry al final encaja en esa posición de playmaker principal, también les da un tirador, un mejor defensor en muchas ocasiones desde el perímetro, aparte de Jimmy Butler, les da también un jugador experimentado, es un jugador ideal que no creo que vaya a seguir en Toronto, entonces cuadra en todos los aspectos, su equipo no tiene interés en retenerlo porque está mirando hacia otro lado, él parece que está un poco pensando entre Miami y Filadelfia, y Miami tiene el dinero para ofrecérselo directamente. Ya que Lowry estaría dispuesto a ofrecerle hasta 25 millones de dólares por un par de años, 50 millones 2 años, creo que sería lo ideal para los Miami Heat porque además les daría muchísima flexibilidad salarial de futuro. Este año Jimmy Butler tiene la posibilidad de recibir una extensión de contrato, yo no se la ofrecería. Me está gustando muchísimo Miami, pero le quedan 2 años más de contrato. Yo esperaría este año para ver un poco cómo avanzan las cosas, porque además si no firmo una extensión, los años van a pasar, puede llegar a ser un poco más preocupante al final del contrato si firmo una extensión, y de esta forma tendría 2 años de contrato que cuadraría con este hipotético contrato de Kyle Lowry, con lo que en 2 años los Miami Heat tendrían todavía a Bam Adebayo, a Tyler Hero, quién sabe qué núcleo joven tendrán, y se acabarían a la vez el contrato de Kyle Lowry y Jimmy Butler, donde tendrían muchísimo dinero disponible para esa agencia libre 2023, y quién sabe lo que podría pasar ahí. Así que me parece bastante ideal no firmar de momento una extensión de Jimmy Butler, porque no creo tampoco que sea tan urgente. Si lo llegan a hacer, se ponen con un Jimmy Butler ya bastante mayor al final de esa extensión y yo no me metería ahí. Pero bueno, que me voy por las ramas. Volvemos a Kyle Lowry, que esta temporada ha promediado más de 34 minutos de juego, 17 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 7 triples intentados, un 40% desde 3 y un 44% en tiros libres. Como decía, un playmaker, un defensor, un tirador, un jugador ideal para los Miami Heat que muchas veces han necesitado eso, alguien que realmente pueda crear, que pueda preocuparse de crear para el resto de sus compañeros, y Kyle Lowry encaja totalmente en esta filosofía de los Miami Heat de luchadores. Es un jugador que otra cosa no será, pero un pitbull lo es y de sobra. Y el otro jugador que encaja en ese rango salarial con Miami, que podría realmente entrar ahí, encajar muy bien, aunque tal vez a nivel de personalidad no sea tan idílico como Kyle Lowry, ese jugador es Mike Conley, pero lo veo más difícil porque básicamente creo que los Miami Heat sí que tienen un interés en retener a Conley al contrario que los Toronto Raptors, y tienen la posibilidad de ofrecerle más dinero por un par de años o incluso 3 si están dispuestos a hacerlo, por lo que veo más difícil que Miami consiga traer a Mike Conley. Pero los Miami Heat son bastante famosos por tener mucha capacidad para traer agentes libres. Pat Riley parece ser que es un dios de hacer speeches para básicamente convencer a alguien a que se una a su equipo, así que nunca se sabe, pero sea como sea, Conley ha sido este año All-Star con los Utah Jazz, está siendo clave en los playoffs en esta primera ronda también, que han ganado contra los Memphis Grizzlies, y en la temporada ha promediado 29 minutos de juego, 16 puntos, 3,5 rebotes, 6 asistencias, 6,6 triples intentados, un 41% en tiros de 3 y un 44% en tiros de campo. Como veis, se cumple el patrón, y al igual que Kyle Lowry es un defensor sólido, un poco peor, pero un defensor sólido, un buen playmaker, un buen tirador, un jugador completo, un jugador veterano, que encajaría muy bien unos Miami Heat, que creo que en el fondo están desesperados por base natural y no jugar tanto en torno a Jimmy Butler y Bam Adebayo, por muy bien que lo estén haciendo. Y con esto ya dejamos a los jugadores cobrando por encima de 20 millones de dólares y nos metemos con los jugadores por la mínima y lo que deberían hacer con las excepciones desde mi punto de vista. Voy a empezar por la excepción bianual de 3,7 millones de dólares porque para mí esta es la posibilidad de conseguir el parche para la posición de ala pivot. Lo ideal sería que hubiera un jugador por la mid-level exception de 9,5 millones de dólares que cuadrara perfectamente para esta posición, pero sinceramente no veo ningún ala pivot que no cobre demasiado o que no vaya a ser suficientemente bueno como para merecerse tanto dinero, y por eso he decidido que lo mejor es buscar otra ruta. Es verdad que no es tampoco el parche ideal de futuro porque es un jugador ya muy veterano, pero creo que deberían ofrecer 2 años y los 3,7 millones de dólares al año a Jeff Green, que es lo máximo que pueden ofrecer con la excepción bianual, y conseguirlo como ala pivot titular o ala pivot suplente, pero de bastante calibre,
porque al final es un jugador que encaja totalmente con lo que necesitan, en ese rol de Jay Crowder del año pasado, que es un jugador grande, físico, capaz de tirar sus tiros, un veterano que no necesita el balón en las manos, pero que si realmente tiene que tirar un triple desde la esquina lo va a meter cuando haga falta, y al final un jugador capaz de enfrentarse a los Giannis Antetokounmpo de la NBA a día de hoy. Y Jeff Green para mí es un jugador ideal para este rol, que está siempre cobrando la mínima desde hace años y sigue siendo un jugador muy productivo. Esta temporada en los Brooklyn Nets está promediando 27 minutos de juego, 11 puntos, 4 rebotes, 1,6 asistencias, casi 4 triples intentados con un 41% desde 3, o sea, otro jugador que suma tiro y suma defensa, y un 49% en tiros de campo. Y creo que es un jugador que con esos 2,3 metros de altura, 2,17 de envergadura y 106 kilos de peso va a poder cubrir un poco ese rol de Jay Crowder que no pudo cubrir en su momento Mo Harkless, y acabaron intentando buscar soluciones y al final se quedaron jugando con Trevor Ariza, que si bien solo es 1 o 2 años mayor que Jeff Green, creo que físicamente no está igual. Y ahora ya estamos cerca de finalizar, vamos a hablar una vez más de la mid-level exception, como decía, porque para mí esto sería la situación ideal. Si realmente tienen que intercambiar por Kawhi Leonard, si tienen una posibilidad ahí, van a necesitar meter a Goran Dragic, van a tener que tomar esa opción, pero si no es el caso, si consiguen a Kyle Lowry, que me parece lo más realista, cortarán a Goran Dragic, eso seguro, pero me parecería muy interesante que aún así lo retuvieran. ¿Cómo pueden hacerlo? Ofreciéndole la excepción de mid-level, que llega a ser de 9,5 millones de dólares al año, y pueden extenderla hasta por 4 años. Yo no le ofrecería 4 años, pero tal vez deban ofrecerle 2 años o 3 de los 9,5 millones de dólares completos, o sea, más o menos 3 años, 30 millones, un contrato como el que firmó precisamente Jay Crowder con los Phoenix Suns el año pasado, para tener a Goran Dragic como sexto hombre. Goran Dragic al final es una red de seguridad si hay una lesión, como jugador que realmente puede jugar de titular perfectamente, puede jugar de sexto hombre, puede jugar minutos clave en playoffs, y tenerlo por 10 millones de dólares y un par de años, máximo 3, yo le ofrecería solo 2 años, sinceramente, creo que sería increíble para este equipo. Si Dragic tiene una oferta mejor y decide irse a otro lado, yo lo que haría sería repartir esa mid-level en 2 jugadores. Hay más opciones, pero los 2 que he visto más claros sería eso, 4,5 para uno, 5 para otro, básicamente. Son por un lado Danny Green y por el otro Bobby Portis. Con Danny Green al final consigues un poco más de profundidad de ala, un jugador capaz de tirar, capaz de defender, que hasta la temporada los 76ers ha promediado 28 minutos de juego, 9,5 puntos, 3,8 rebotes, 1,7 asistencias, 6,3 triples intentados, una vez más un 41% desde 3, todo el mundo en este vídeo está tirando un 41% desde 3 y un 41% en tiros de campo, y es al final un veterano que ha estado en muchos playoffs, ha ganado muchas finales, habrá que ver hasta dónde llega este año con los 76ers, que evidentemente ayudaría mucho a los Miami Heat. Y Bobby Portis es un jugador que también me gusta mucho, no es un jugador para mí de calibre titular, pero es un sexto hombre interesante, un jugador grande, capaz de tirar de 3, puede jugar de center, puede jugar de ala pivot, creo que podría tener minutos interesantes con Bam Adebayo de ala pivot o de center y Bobby Portis en otra posición, sobre todo si cuadra que hay un center no muy bueno a nivel ofensivo. Bam Adebayo podría estar defendiendo de ala pivot y Bobby Portis no tener tantos problemas en defensa, mientras que luego espacia el campo y ayuda a corregir un poco esas limitaciones que tiene Bam Adebayo como tirador. Creo que sería un jugador muy interesante para el Heat, pero yo insisto, priorizaría a Goran Dragic, si no, creo que Portis sería muy interesante. Y ahora ya para finalizar voy a mencionar a los 2 jugadores que utilizaría yo para completar el roster, esos 15 jugadores, y sería para conseguir por una parte tiro y por otra parte un base suplente veterano, nada excepcional, pero que creo que podría estar disponible y los 2 podrían firmar por la mínima, que en este momento sería lo que quedaría disponible después de haber firmado a Jeff Green con la bianual y idealmente a Goran Dragic con toda la excepción de mid-level. Para empezar yo me fijaría en Wayne Ellington, que es un jugador que haya jugado en Miami, que es un muy buen triplista, tiene una temporada muy buena en Detroit. No lo he comprobado, pero no me sorprendería que también estuviera tirando un 41% desde 3. Y es un jugador que no creo que vaya a conseguir más que la mínima, pero por la mínima, desde el banquillo, un jugador capaz de aportar tiro para los Miami Heat sería interesante. Y por último, en esta agencia libre de 2021 vamos a tener a pocos bases interesantes, sobre todo bases suplentes, y he decidido que el que más me interesaba para los Miami Heat, aunque no me encanta en general, es Elfrid Payton. Payton lleva un par de años en los Knicks cobrando unos 5 millones al año, no creo que haya estado a la altura de su contrato, sobre todo este año, así que creo que va a tocarle bajar y firmar por la mínima en algún equipo, tal vez se quede en New York, aunque no estoy seguro hasta qué punto encaja a día de hoy, cada vez entre Derrick Rose y Immanuel Quickley lo han quitado más de la rotación, y Payton no es un tirador en absoluto, pero es un jugador que es un buen playmaker, tiene buen tamaño, es un buen defensor, y como jugador capaz de aportarte de 10 a 15, 20 minutos, dependiendo un poco de las lesiones y de la situación del equipo, de calidad o decentes desde el banquillo, creo que es una opción interesante y que a los Miami Heat reforzaría bastante. Y con esto ya hemos completado mis planes para la agencia libre de este equipo. Vamos a ver ahora cómo quedaría la plantilla completa. Evidentemente he planteado, como habéis visto, un par de opciones B o C. Ahora vamos a ver lo que para mí sería lo ideal, pero omitiendo la posibilidad de que consigan a Kawhi Leonard, porque como decía antes me parece bastante poco realista. Y
Lo último que quiero mencionar es que aquí he metido a Andre Iguodala, pero no me sorprendería o no me parecería mal en absoluto que no renovaran a Iguodala y que, como decía antes, compraran un pick de segunda ronda, una elección de la mitad de la segunda ronda que no es tan difícil de conseguir, y que buscan un jugador experimentado de tercer o cuarto año en la universidad, un alero o ala pivot que pueda contribuir este primer año ya unos minutos decentes y que a la larga tal vez acabe siendo un buen jugador, un poco un jugador en el molde de Xavier Tillman este año con los Memphis Grizzlies, un jugador experimentado que tal vez no sea una futura estrella, pero que tal vez sea un jugador de rotación interesante y que consigan eso en la segunda ronda. No me voy a meter ahí porque al final es demasiados castillos en el cielo y por eso de entrada vamos a hablar de mantener Iguodala y ahora mismo estáis viendo lo que es la plantilla final. Para mí lo ideal sería eso, Kyle Lowry como base, Tyler Herro como escolta, Duncan Robinson como alero, Jimmy Butler como ala pivot y Bam Adebayo como center. Ahí básicamente estarían firmando a Kyle Lowry una extensión o un contrato, perdón, de 2 años y 50 millones y a Duncan Robinson una extensión de 4 años entre 60 y 75 millones de dólares, dependerá un poco de su mercado. Ahora han firmado Goran Dragic con la mid-level exception de 9,5 millones de dólares, Wayne Ellington por la mínima, Trevor Ariza se quedaría por la mínima, Jeff Green con 3,7 millones de dólares de la excepción bianual, tendrán a Precious Achiuwa en su segundo año de contrato de novato, el Fifth Payton firmado por la mínima, Casey Okpala en su último año de contrato de novato, Andre Iguodala por la mínima o ese rookie desconocido, Dwayne Dedmon por la mínima y Omer Yurtseven, que es ese jugador que firmaron al final de la temporada. Como veis, muchísimos jugadores por la mínima para rellenar, pero es que el equipo se queda prácticamente vacío, solo 6 jugadores en plantilla de entrada el año que viene, pero al final si gastan el dinero en agentes libres importantes, 20 millones por un lado, luego la mid-level exception para un jugador completa y para otro jugador la bianual, al final lo que les queda es la mínima y con eso habrá que rellenar un poco los huecos como puedan. Pero bueno, estos han sido mis planes para los Miami Heat en esta agencia libre de 2021. Ha sido el primer vídeo de un total de 30 que intentaré hacer antes de que llegue la agencia libre. Espero que me dé tiempo, pero va a estar un poco apretado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.